Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para hoy es las habilidades blandas y el entrenamiento deportivo. Para tratar este tema nos acompaña María del Rosario Medina Cordero. Hola María del Rosario, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias. Bien, bien. Bueno, para aquellos que no hayan coincidido en nuestras emisiones con María del Rosario, aprovecho la ocasión para compartir con ustedes su semblanza. María del Rosario Medina Cordero es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y tiene el diplomado en Pedagogía Contemporánea para la Formación Docente e Innovación Curricular y Didáctica, así como el diplomado de Prácticas Socioeducativas con personas jóvenes y adultas por la Universidad Pedagógica Nacional. Es ayudante de profesor en la Dirección General del Deporte Universitario y miembro de la Red Pedagógica Contemporánea y Vocal Superior de la Asociación de Acondicionamiento Físico General. También es docente titular en el Instituto Mexicano de Certificación y miembro del Comité Revisor de Planes y Programas de Estudio de esa institución. Y es revisora externa en el Comité de Proyectos de Investigación del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, así como asimismo colabora en diversos programas académicos en distintas instituciones educativas. Bien, antes de iniciar con el tema del día de hoy y a manera de introducción, como es una costumbre en nuestras emisiones, les comparto que entendiendo que las habilidades blandas en el entrenamiento deportivo se refieren a aquellas habilidades de comunicación efectiva, liderazgo inspirador, gestión del tiempo eficiente, resolución de problemas y trabajo en equipo, pues también se desempeña un papel crucial en este sentido para el éxito del gestor deportivo y son fundamentales para maximizar la eficiencia de la gestión deportiva. Efectivamente, las habilidades blandas o como se dice en inglés soft skills, al ser un conjunto de competencias que van más allá de nuestros propios conocimientos técnicos y académicos, refiriéndose a las cualidades personales que nos definen como individuos y nos permiten relacionarnos de manera efectiva con los demás en diferentes situaciones, como puede ser en el ámbito deportivo. Hablamos de habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, el liderazgo, la resiliencia o la gestión de cambio, entre otras. En fin, los dejo con María de Rosario para que ella nos explique más a detalle. Adelante. Sí, gracias Jaime, gracias por la presentación y por la introducción que seguramente nos va a abrir camino para el trabajo que les vengo a presentar. Como bien mencionaba Jaime al inicio, las habilidades blandas son este conjunto de habilidades o capacidades que tenemos, permítame compartir pantalla, para desarrollarnos en todos los ámbitos que se van a llevar de manera transversal en todos los entornos en los que nos desempeñamos. Si bien trabajamos desde el ámbito deportivo, pues este tendría que de ayudarnos por un lado a desarrollarlas y por el otro también a construirlas, ¿no? O a practicarlas. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Y, ¿dónde está? Bueno, para tener algunas consideraciones previas y ya que nos abrieron el panorama acerca de qué son, tenemos que decir que entre el 85 y 87% de nuestro éxito tiene que ver con las habilidades blandas. Y estamos hablando del éxito en general, ¿no? Ya cualquier definición que tengan ustedes de éxito, en cuanto a lo personal, lo laboral, lo profesional, lo afectivo, ¿no? Lo social. Entre el 85 y el 87% depende de las habilidades blandas. Es realmente un porcentaje muy alto. También queremos decir que las habilidades blandas o desarrollar habilidades blandas nos va a permitir alcanzar mayor escolaridad, mayores ingresos, mejores empleos, mejor salud y contribuye a la prevención de comportamientos delictivos. Es decir, que dotarnos desde muy jóvenes de estas habilidades o construir estas habilidades desde edades tempranas nos va a permitir alcanzar objetivos mayores. Hay una proporción considerable, hay estudios sobre educación y desarrollo de habilidades blandas que hacen referencia a estos hallazgos, ¿no? O sea, hallazgos científicos de que podemos alcanzar mayores ingresos o mayor escolaridad
dependiendo de cómo hayamos desarrollado nuestras habilidades blandas. También hay que decir que las habilidades blandas son interdependientes y entrenables, así como el entrenamiento deportivo y nos preparamos y nos formamos para ser atletas o mantener un estado de salud. También las habilidades blandas, perdón, son entrenables, es decir, podemos mejorarlas cotidianamente. Y son interdependientes porque no están separadas una de la otra, sino que necesitamos forzosamente trabajar eh, el liderazgo para trabajar la empatía y la negociación. Ya más adelante voy a abordar algunas en específico, pero son quizá las aproximaciones que tenemos que hacer para ello. Y también hay una consideración interesante que es común pensar o subestimamos de alguna manera pensamos, obviamos que la información o nuestra formación técnica nos va a dotar o nos va a garantizar que nos podamos comportar en la escuela, en el trabajo o en el deporte. Es decir, basta con que yo sepa correr, saltar, lanzar, a encestar, anotar y ganar para que me sepa comportar con el juego limpio, el respeto al oponente y demás. Y no necesariamente sucede así. Lo que quiere decir es que a veces subestimamos el papel de las habilidades blandas en nuestro desarrollo porque pensamos que sabemos comportarnos, ¿no? O pensamos que el hecho de practicar algún deporte o tener una carrera nos hace tener estas habilidades. Y lo podemos trasladar, por eso mencionamos que son transversales, lo podemos trasladar a ejemplos muy cotidianos. Por ejemplo, dicen, es el mejor biólogo del mundo, sabe todas las especies, encontró y tiene un premio Nobel y detectó tal cantidad de anfibios y demás, pero no nos sabe enseñar, ¿no? Ahí está la diferenciación entre que tiene la habilidad dura, que ahorita vamos a hablar de ella, sin embargo, nos hace falta la habilidad blanda y eso lo podemos trasladar al deporte, ¿no? Traigo algunos ejemplos, lo vamos a ir aproximando, pero bueno, esas son nuestras primeras consideraciones. Ya hace unos minutitos, el maestro Jaime nos hizo favor de hablar qué son las habilidades blandas y yo voy a decir, la diferencia en términos generales se está estudiando a nivel cognitivo, a nivel educativo, la diferenciación entre habilidades duras y habilidades blandas. Es decir, las habilidades duras, ¿qué sé hacer? Es un conocimiento teórico, conocimiento técnico, instrumental, disciplinar, específico y enfocado a tareas. Es decir, que en lo teórico yo me sé el reglamento de voleibol, lo estoy trasladando al deporte. En lo técnico, yo sé cómo puse a una corredora de relevos, ¿no? Yo sé cómo pasar el relevo porque tengo la técnica exacta para pasar la estafeta. En lo instrumental, sé qué es la estafeta, sé cómo usarla, sé cómo usar los tenis, sé cómo usar los apoyos para las salidas de la carrera. Es disciplinar porque sé que es el atletismo, ¿no? Conozco toda mi disciplina, conozco los aditamentos, conozco que están los saltos, que están las carreras, las distancias, los fondos, los medios fondos. Es específico porque yo soy atleta de relevos y está enfocado a la tarea que es llegar a la meta o llegar ganador, ¿no? Ser el primer lugar. En cambio, las habilidades duras complementan, más bien las habilidades blandas, perdón, complementan este quehacer, ¿no? Es decir, todo el conocimiento teórico, todo el conocimiento duro, tendrá que estar complementado con el resolver la pregunta, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Ah? Es decir, cuáles son mis comportamientos y actitudes ante este desarrollo. Entonces puede ser que tenga estos comportamientos y actitudes van de lo interpersonal, es decir, lo social, cómo me relaciono con otros, cómo trabajo en equipo, cómo me llevo con los demás. Además son esenciales, no puedo desarrollarlas por separado, no son técnicas, no son cognitivas, son transversales, es decir, que van a atravesar todas las áreas y todos los campos. Si yo lo estoy aprendiendo en el deporte, van a ser transferibles y van a llegar a mi ámbito personal o a mi ámbito laboral, ¿no? O profesional. Son para toda la vida y están enfocadas a las relaciones. Quiere decir que a medida que yo voy ejerciendo o practicando mis habilidades blandas, también me voy relacionando con otros. Por eso quise compartir una imagen en la técnica, es un trabajo individual, y en las habilidades blandas, pues estamos hablando de la colectividad, de cómo lo transfiero a otras personas o a otros sectores. Em, También vale mencionar que para las habilidades duras
hay una cierta certificación, ¿no? Ahí generamos un producto como un certificado, como un rol específico, ¿no? Si yo sé enseñar, sé lanzar, entonces soy un entrenador, ¿no? Mientras que en las habilidades blandas estamos hablando de la solución de problemas y estas son subjetivas, ¿no? Tiene que ver con el entorno en donde nos desempeñamos y cómo nos vamos eh, acompañando en este proceso. Ok. Entonces, ¿qué son las habilidades blandas? Ya que vimos todos los beneficios que tienen y cómo se diferencian de las habilidades duras, pues entonces vamos a hablar de que las habilidades blandas son estas características personales, sociales, emocionales y afectivas que van a permitirnos o afectar de alguna manera, influyen más bien en la forma como interactuamos con las otras personas y cómo enfrentamos los problemas y las situaciones de la vida cotidiana. En el ámbito deportivo es cómo resolvemos los problemas de la disciplina en la que nos desempeñamos y cómo estas habilidades van a permitir mejorar el rendimiento individual o colectivo de los atletas, del equipo y hasta del entrenador. Ahorita vamos a revisar cómo los entrenadores pues también tienen esta potencialidad. No basta con que sea el entrenador, también yo debo desarrollar estas habilidades para que el equipo o el atleta logre desarrollar habilidades blandas. ¿Cuál es su papel en entrenamiento deportivo? Yo les traigo dos ejemplos internacionales que me parecieron interesantes para rescatar el ámbito o el papel del entrenamiento deportivo y son muy recientes, ¿no? Novak Djokovic en 2021 pierde la final de Wimbledon con un español, este señor Alcaraz, y estaba muy enojado y rompió su raqueta, ¿no? Salió en redes sociales, hasta hicieron memes y demás, de que él rompió su raqueta porque estaba muy frustrado, ¿no? Y en la nota dice, el serbio perdió los estribos, y lo ponen entre comillas, ¿no? Y pierde el juego ante Alcaraz, ¿no? Entonces nos ponen entre comillas, yo no lo resalté, pero bueno, lo podemos tener en cuenta. Eh, pierde los estribos, ¿no? Decimos entonces que las habilidades blandas se van a adquirir en el entrenamiento deportivo a través de la experiencia, en las interacciones con los otros, durante la competencia, em, durante la interacción con los demás, y esto va a contribuir al desempeño efectivo dentro de la disciplina deportiva que se practique. Y hablemos de desempeño efectivo no en el ganar, sino en la forma de resolver. Eso es importante. También qué hago con la pérdida, ¿no? ¿Cómo gestiono la pérdida y cómo gestiono la frustración? Ahorita vamos a ver en qué habilidades puede ir encajando este comportamiento. Y otro caso muy importante también de Simone Biles en el 2000, bueno, en Tokio 2021 también, en Tokio, que ella decidió retirarse de la final de gimnasia y cuando le preguntan y hacen esta construcción al final, dice ella, también está entre comillas, ya no confío tanto en mí misma. Y esto nos habla de habilidades blandas, ¿no? No basta con ser el campeón del mundo, no basta con tener toda la teoría, la técnica, el conocimiento, todo lo que ya veíamos en la habilidad dura, sino cómo lo trasladamos a las habilidades blandas. Y estos son dos claros ejemplos en los que la carencia de la habilidad blanda nos lleva a extrapolar la situación, ¿no? O a convertirnos en o en transformar nuestra participación, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué son tan importantes? Bueno, miren, aquí les tengo las fotos de Novak Djokovic, que me parece muy interesante mencionarlo. Él estaba furioso, ¿no? Él rompió la raqueta y ahí se ve cómo cómo la destruye. Pensemos, si hablamos de que las habilidades blandas son transferibles y que son habilidades para la vida, ¿cómo se traslada esta pérdida de los estribos o esa falta de confianza en sí mismo en el desarrollo personal o profesional, ¿no? Más allá del deporte, ¿cómo se desenvuelve este sujeto en los entornos social, afectivo, eh, emocional, ¿no? Entonces, las habilidades blandas que vayamos desarrollando en el deporte van a llegar a la vida diaria y viceversa. Las habilidades que tengamos en la vida cotidiana nos van a llevar a tener una carrera profesional exitosa, ¿no? Aquí esto nos va a permitir una ventaja competitiva en diferentes aspectos de la vida, ya sea
para conseguir un trabajo y me regreso a las consideraciones previas que mencionaba al inicio. El 85 y el 87% está enfocado al éxito. Entonces, el éxito deportivo también se ve medido o mediado por estas habilidades, ¿no? Y cómo las vamos gestionando. La pregunta ahora es, bueno, ¿y cuáles son las más importantes o cuáles podemos destacar en el entrenamiento deportivo? Si ustedes entran a la red, que seguramente lo hemos hecho, y ponen habilidades blandas, nos van a aparecer el liderazgo, comunicación afectiva, inteligencia emocional, que ya nos mencionaba hace ratito el maestro Jaime. Pero ¿cuáles podemos destacar en el deporte? Yo solo seleccioné 6, pero como son tantas y tan diversas, se pueden ir combinando y una necesariamente puede combinar a las otras, ¿no? O sea, pueden irse arropando, irse complementando para generar o construir una forma. La verdad es que tampoco hay una receta para destacarlo, pero sí cada entrenador y cada atleta puede adquirir y desarrollar las que le sean más necesarias. Otro elemento importante es que el autoconocimiento es una habilidad blanda. Si yo puedo reconocer cuáles son mis carencias, si yo puedo reconocer cuáles son, como que no escucho mucho a mi equipo, como que juego mucho individual, entonces, ¿qué puedo hacer o qué herramientas puedo tomar? Eso es parte de las habilidades blandas, ¿no? La corrección individual de la trayectoria es también una habilidad blanda. Entonces, bueno, tenemos la creatividad. El atleta y el entrenador pueden generar ideas, conceptos, asociaciones y tener soluciones originales, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de generar jugadas, a la hora de generar estrategias, están haciendo uso de la creatividad, ¿no? El pensamiento divergente, ¿cuántas veces hemos escuchado el siempre lo hemos hecho así? No entiendo por qué tendríamos que cambiarlo. Y una habilidad blanda es tener este pensamiento, esta flexibilidad de pensamiento, esta posibilidad de cambiar de perspectiva, de plantearnos desafíos, lo que le llaman en algunos casos salir de la zona de confort y empezar a establecer un pensamiento más flexible que nos permita romper con el patrón, con lo que siempre hemos hecho y buscar otras alternativas, ¿no? Eso también podría ser un acercamiento importante. Por otro lado, está la comunicación persuasiva, que no es comunicación efectiva, ¿no? La comunicación efectiva nos habla de emisor, escucha, quien emite el mensaje, quien lo escucha y un mensaje eficaz, ¿no? O sea, que nuestro mensaje sea completamente claro para que el otro lo entienda y que nos expresemos de forma clara para que el otro nos entienda. En el caso de la comunicación persuasiva, tiene que ver más con cómo voy a negociar, cómo voy a convencer y guiar a la otra persona. Hablemos del entrenador. ¿Cómo voy a hacer que el atleta llegue a buenos términos, a un entrenamiento más complejo, sin necesidad de manipularlo, ¿no? O utilizar la amenaza, ¿no? Por ejemplo, o el amedrentamiento, sino lograr una aproximación más convincente, ¿no? Entonces, una persona que sabe negociar, que sabe convencer, que sabe invitar o construir un proyecto juntos, es una persona que tiene liderazgo, ¿no? Estamos hablando de que un entrenador deportivo necesita este liderazgo y un atleta necesita el liderazgo, ¿no? Es una habilidad necesaria, que a su vez combina la comunicación persuasiva. Esos son los elementos que tendríamos que considerar. Y también están otras tres, la colaboración, que muchas veces podemos decir trabajo en equipo, ¿no? Cuando hablamos de colaboración, hablamos de trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo es no solo elemento de la colaboración. Aquí sí necesitamos la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, la escucha activa, la honestidad, la responsabilidad y el respeto. Y esto nos va a permitir construir relaciones significativas, profundas y duraderas, ¿no? Que recordemos al entrenador o al atleta como era un atleta completo o integral, en el sentido de que cumplía con todos sus propósitos o lograba desarrollarse y alcanzar ciertas perspectivas o metas de acuerdo a este cumplimiento, ¿no? A estos acercamientos. Y la participación siempre se va a dar en las conversaciones o en la retroalimentación,
en los proyectos que se tengan en conjunto, en los partidos, en las competiciones o en las reuniones que se tengan, ¿no? Siempre va a haber todos estos elementos. Y de pronto hay atletas que van al entrenamiento, pero ya no van a la, o al partido, pero ya no se reúnen para la retroalimentación o acaban su temporada, ganaron o perdieron y ya no regresan, ¿no? Entonces la colaboración tiene que ver también con mantenerse durante todo el proceso y durante toda la participación. Eh, Otro elemento importante es la adaptabilidad, que tienen que estar considerando la gestión del cambio, la gestión del tiempo, la orientación a la mejora continua, por supuesto la resiliencia y el manejo del estrés. Hace ratito que veíamos el caso de Simone Biles, ella eh, cuando sale de las competencias o decide salir de las competencias, dice, ya no creo en mí mismo, pero poco a poquito va avanzando, se va desarrollando y encuentra un proceso de resiliencia en el que dice, ahora sí ya puedo reincorporarme, no en ese momento, pero ahora ya recuperé mi confianza y puedo seguir avanzando, ¿no? Eh, También hay una gestión de tiempo y en el deporte universitario, al menos aquí en la UNAM, es importante considerar que son atletas y son estudiantes, estudiantes atletas, entonces tienen que combinar la educación o la formación académica con la formación deportiva y es ahí donde la gestión del cambio, la orientación a la mejora continua, el manejo del estrés o el manejo de las emociones o la gestión emocional es necesaria para llegar a este propósito. Y finalmente, de las 6, que solo destaco 6, pero por supuesto hay muchísimas más, eh, hablamos de la inteligencia emocional. Es aquí donde se hablaba la conciencia de sí mismo y el autoconocimiento. Una persona que posee estas herramientas es capaz de ser inteligente emocionalmente porque sabe y reconoce qué pasa cuando se enoja, qué pasa cuando está triste, qué pasa cuando está feliz, ¿no? Y entonces a partir de ahí puede reconocer si está furioso o pierde los estribos, como el caso de Novak Djokovic, él, cómo me puedo controlar, cómo puedo manejar esa emoción. También para ayudar a otros necesito ser empático y necesito saber qué tanto lo soy, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento y subrayo también aquí la presencia, el estar en el momento, en el aquí y en el ahora, ¿no? A veces esta inteligencia emocional nos va a permitir vivir en el presente, en no tener la angustia de qué va a pasar mañana o saliendo de aquí qué voy a hacer o irnos muy hacia atrás. No hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, lo que pasó ya pasó y me enfoco en el presente y estar presente en la competencia de ese momento. Pensándolo en el entrenamiento deportivo, es que ya fallé tantas veces, no he logrado ganar una medalla en tantos años, que ahora a lo mejor tampoco lo logro. Entonces está enfocado en el pasado y no en la situación presente. Y pues bueno, por supuesto hay muchas otras habilidades blandas que se pueden destacar, pero estas son las que me pareció importante subrayar en este contexto. ¿Cómo las manifestamos o cómo las podemos encontrar? Eh, Me encontré, estuve buscando algunos casos, así como de, me pareció muy curioso, yo puse en Google para ilustrar la información, puse en el buscador eh, situaciones, conflictos emocionales de atletas deportivos y me salió este señor José Murillo y Pep Guardiola, que no son atletas propiamente, o lo fueron en su momento, pero ahora son entrenadores deportivos de diferentes clubes que juegan en la misma liga de fútbol. Y me pareció muy interesante que ellos a nivel competitivo o a nivel de habilidades blandas, pues ellos son entrenadores, preparan a sus atletas, pero además sobre la cancha manejan este respeto, esta responsabilidad, siempre están acompañándose y a pesar de ser rivales o enemigos, porque siempre tienen estos clásicos, ¿no? Juegos, enfrentamientos clásicos, ellos siempre han mantenido esta perspectiva de acompañamiento y alguna vez tuvieron algún roce o algún cruce de palabras y lo han resuelto, lo fueron resolviendo como parte de sus habilidades blandas, ¿no? Y no han permeado en los jugadores, ¿no? Eso es importante. Entonces, por eso los pongo como figuras aquí y como entrenadores, porque la figura del entrenador
tiene esta capacidad de escuchar activamente a los atletas y atiende a sus necesidades. Es un trabajo de escucha activa y de empatía, ¿no? Inspira y motiva a los equipos y a los atletas individuales, eso es liderazgo. Comprende las experiencias y emociones de los atletas. Eso también es un proceso empático, pero también un manejo emocional. Yo no puedo entender las emociones de otros si no entiendo las mías, ¿no? Manejan situaciones imprevistas o cambios en el entorno deportivo, eso es adaptabilidad. Abordan desafíos tácticos y estratégicos durante la competición, eso puede ser planeación estratégica o gestión del cambio también. Y equilibran las demandas del entrenamiento con el bienestar de los atletas, ¿no? Y eso también es una muestra de la comprensión o el autoconocimiento. Y sobre todo, asumen un comportamiento ético frente, antes, durante y después de la competición, ¿no? Siempre están, de alguna manera, no tendrían que, hablando justamente del juego limpio, ¿no? Son ejemplo de juego limpio. Ahora, ¿cómo se manifiesta en los atletas? Ahí pongo una pelea de atletas y ahí el árbitro batallando un poco. Escucha y atiende instrucciones y la retroalimentación, ¿no? O sea, pone atención y pone énfasis en lo que va desarrollando o cómo se está desarrollando eh, el juego, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que corregir? Supera la derrota y las adversidades con determinación, esto es resiliencia, por ejemplo. Se ajusta a los cambios de estrategia o a condiciones del juego, esto es flexibilidad, pensamiento flexible. Mantiene la motivación y la dedicación individual, también esto es liderazgo. Demuestra ética de trabajo en todas las áreas de la vida, es decir, que ahí está la transferibilidad de las habilidades blandas y busca oportunidades para el crecimiento personal y deportivo, ¿no? Ahí también estamos hablando de la gestión del cambio, ¿no? Ahí el atleta puede alcanzarlo. Y hay muchos más ejemplos, ¿no? En los que puede participar y no tienen que ver con si sabe, si aprendió a lanzar o está encestando o cuál es su límite de anotaciones, ¿no? Sino tiene que ver con cómo se está comportando en la cancha y en los otros ámbitos de su vida. También ya para ir cerrando un poquito, pensamos en cómo construimos o cuáles son, bueno, ya sé que existen las habilidades blandas, ya sé que son importantes, que están intrínsecas en nuestro entrenamiento deportivo, pero cómo las desarrollo o cómo las llevo a cabo, ¿no? Cómo el entrenador puede motivarlas dentro del entrenamiento y cómo el atleta puede hacerse de ellas en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay 5 pasos breves que se pueden tomar en cuenta para alcanzarlo. Primero, definir la habilidad, es decir, qué es lo que quiero alcanzar. Quiero que alcancen el liderazgo, el autoconocimiento, la escucha activa, la empatía, cualquiera que sea. Entonces, tengo que describirles en qué consiste. Tengo que mostrar evidencias científicas o de algunas organizaciones donde se haya llevado a cabo esto y haya funcionado, o de algunos deportes o deportistas, que es el caso que yo les mencionaba. Bueno, yo les mencioné casos que no lo llevan a cabo, ¿no? Pero podemos poner muchos que sí. E incluirla en el plan de entrenamiento. Yo sé que a veces los tiempos son muy cortos, que las competencias vienen una tras otra, pero tendremos que incluir alguna actividad para el liderazgo en el plan de entrenamiento, ¿no? Después modelar. El paso número 2 es modelar. Y entonces ahí podemos pensar o incluir eh, un modelo, como el nombre lo dice, para que el sujeto tenga o al atleta tenga esa figura y la pueda ir asimilando. Lo que cabe decir aquí es que el entrenador es el modelo más importante. Si yo les pido puntualidad, es que yo soy puntual. Si yo no pierdo los estribos en la cancha, es porque no quiero que ellos los pierdan. Imagínense a Novak Djokovic después de este berrinche enseñándoles a los tenistas a no perder los estribos, ¿no? Ese es el modelo más importante, es el entrenador. Después podemos hablar de experiencias de atletas destacados o egresados, ¿no? En el caso de los universitarios, que son estudiantes, y ver el caso de ciertos atletas y cómo vencieron esas adversidades o cómo fueron adaptándose a estos modelos. Eh, También podemos apoyarnos en videos, en artículos, puse videos 2 veces, disculpen ustedes, semblanzas, anécdotas que se puedan incluir, ¿no?
y después lo llevamos al ensayo y a la retroalimentación. Le vamos a explicar al atleta el procedimiento, vamos a simular las situaciones dentro del entrenamiento y después vamos a retroalimentar cuáles fueron los aciertos y qué podríamos cambiar para que él se dé cuenta y pueda asimilarlo en su entrenamiento cotidiano, ¿no? Una vez que se hace en el deporte, porque lo vamos a practicar con los compañeros del equipo o con otros atletas de carácter individual, entonces lo podemos trasladar a otros contextos. Ese sería el paso número 4, trasladar o invitarlo al atleta a practicarlo en otros contextos. Y ver cómo llevo la empatía con mis amigos o con mi vecino o con algún familiar, o cómo llevo el liderazgo, ¿no? ¿Qué tanto convenzo, qué tanto invito, qué tanto guío en otros entornos que no sea el ámbito deportivo? Y por último, vamos a revisar cómo fue esta práctica y corregir nuevamente, ¿no? Es decir, yo fui a comer con mi familia y pasó X situación y lo resolví así. Entonces el sujeto o el atleta va a ir dándose cuenta cómo esta transferibilidad pues va a abarcar hasta estos contextos, ¿no? Hacia otras personas y hacia otros rubros. Y así este es un primer acercamiento para desarrollar las habilidades blandas, sobre todo en el contexto del entrenamiento, y pues lo podríamos ir practicando poco a poquito. No digo que sea el único medio, pero sí podría ser un paso para avanzar. Y para ponerlo en el contexto universitario, me llamó la atención incluir estas dos notas de periódico. Hoy fue día de periodicazos, del año pasado y de este año, que cito textualmente los encabezados y lo que dicen las atletas, son todas atletas universitarias o las deportistas universitarias. Eh, Me voy con el de la izquierda primero, el Premio Puma 2023, el que entregaron el año pasado, a finales del año pasado, y son estudiantes de la FES Cuautitlán que ganaron el Premio Puma. Y cito textualmente lo que ellas dijeron a las gacetas de su escuela. Ellos dicen, la danza va más allá de la destreza física y una expresión artística. Es una expresión artística que requiere enfrentar desafíos psicológicos, gestionar emociones, estrés y estados de ánimo. Por eso atribuyó la clave de su éxito a la constancia, disciplina y el trabajo en equipo y el compañerismo que ha cultivado con sus colegas de baile, asegurando que la dificultad se disipa ante la solidaridad y la dedicación compartida, convirtiendo este deporte en una experiencia enriquecedora y satisfactoria. Si se dan cuenta, en esta cita que me llamó mucho la atención, revisé varias, pero solo alcancé estas dos y me parece que son pertinentes. Habló de más habilidades blandas que del entrenamiento en sí, ¿no? O sea, no habló de las horas de entrenamiento, ni de la técnica, ni de la teoría, ni de los reglamentos. Ella habló de lo que requiere. Y requiere gestionar emociones, inteligencia emocional, manejo del estrés, inteligencia emocional también en los estados de ánimo. Habló en constancia, disciplina, está hablando de adaptabilidad, gestión del cambio, trabajo en equipo, el compañerismo, ¿no? Todas estas son habilidades blandas, es decir, que son tan relevantes eh, que nos es tan difícil describirlas y poner un concepto claro, pero a la hora de hablar de ellas, o más bien a la hora de hablar de nuestro deporte, necesariamente hablamos de las habilidades blandas. Es un ejercicio muy interesante. Y luego los reconocimientos de juego limpio, Premio Puma, también del año pasado, es una nota de la Gaceta Universitaria. Bueno, este ya es el otro ejemplo, que también Lucero Vidal, ¿no? Que ganó este premio de FES Iztacala, creo que las dos, una es de Cuautitlán y las otras son de Iztacala, me parece. Ella habla del taekwondo y también cito textualmente. Ella dice, mi salvación ha sido el deporte. El taekwondo me dio la disciplina, dedicación, fuerza y pasión para hacer posible lo imposible. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Es el extra, es lo que me ha dado el deporte. Y entonces, de nuevo, ella está hablando aquí de resiliencia. O sea, tampoco es sencillo encontrarlo, ¿no? Pero ella nos está hablando de la resiliencia. Dice, mi salvación ha sido el deporte, ¿no? La disciplina, la dedicación, la pasión.
son elementos de las habilidades blandas. Entonces, en estos dos ejemplos de los del año pasado, podemos encontrar cómo la comunidad educativa o la comunidad universitaria o el deporte universitario está desarrollando habilidades blandas en la comunidad. Más allá de su formación académica, más allá si son odontólogos, abogados, pedagogos, filósofos, están trabajando habilidades blandas en el contexto deportivo y esto se va a transferir a su formación integral, esto se va a transferir a su desarrollo social, ¿no? Y a su desarrollo profesional, ¿no? Eso es muy importante destacar. Al final les dejo los enlaces y si quieren los pego también en los comentarios para que puedan seguir estas notas y las lean completas y a lo mejor encuentren más rápido, ¿no? Y ya, para cerrar en conclusión, las habilidades blandas se aprenden. Estamos hablando de que cada sujeto va a lograr las habilidades blandas a medida que se vayan aproximando a la resolución de problemas. Las habilidades blandas están implícitas en el entrenamiento deportivo y es importante que las hagamos visibles, es importante que provoquemos en los atletas y en los entrenadores una necesidad de replicarlas. Es importante que se vean que son la mayor parte de su éxito, entonces además de trabajar la parte dura o la parte técnica, tendremos que encontrar herramientas para desarrollarlas. También es importante mencionar que el alto rendimiento se puede explicar gracias a las habilidades blandas, y ya lo vimos en los casos internacionales y en los casos nacionales. Y vale la pena hacer una consideración acerca de lo que ahora le llaman inteligencia artificial y demás. Dicen que las máquinas nos van a reemplazar, ¿no? Y que en algún momento vamos a ser obsoletos. Sin embargo, una máquina no puede crear, no puede imaginar, no puede innovar, no puede empatizar. Esas habilidades blandas son irreemplazables. Nuestro conocimiento duro posiblemente lo sea, porque además el conocimiento técnico o las habilidades duras tienen una vida útil de 18 meses. Quiere decir que nos tenemos que seguir formando, ¿no? Y ya estamos terminando la carrera y hay una nueva actualización, ¿no? Pero las habilidades blandas son para toda la vida. Es decir, todo el tiempo nos vamos a desarrollar en ese contexto y todo el tiempo vamos a ir construyendo una nueva una forma de que las máquinas no pueden hacer por nosotros. Y ya, aquí les dejo algunos enlaces que son de los algunos artículos que revisé y también los artículos periodísticos de periódico que les presenté al final. Y pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por el espacio. Gracias, Rosario. Pues abrimos un espacio para algunas preguntas antes de despedirnos. Claro. Y una de ellas sería respecto de lo que mencionabas de las habilidades blandas que son entrenables. ¿Mm? ¿Cómo se entrenan? ¿Qué ejemplos pondrías tú para estos efectos? ¿Cómo se Sí, entrenan? bueno, primero les mencionaba los 5 pasos para desarrollarlas, entonces ahí podríamos empezar a hablar por la definición de la habilidad. Nos es difícil nombrarlas porque no estamos acostumbrados a hablar de ellas, ¿no? Cuando llegamos al entrenamiento, nos dicen, no, vamos a ver técnica de carrera, ¿no? Y entonces pónganse a calentar, calentamiento de 10 minutos, y entonces subes el brazo, bajas el brazo, etcétera, ¿no? Pero no nos dicen, hoy vamos a practicar la gratitud, ¿no? Eso no viene ahí, no Claro, viene en el programa. Por eso sí, lo sí. importante es ponerle nombre y ponerlas dentro del plan del trabajo, ¿no? De manera implícita, pues están, pero podemos empezar a modelarlas. El entrenador puede decir, hoy van a seguir a su compañero tal quien va a dar la clase, o él nos va a hablar sobre cómo le fue en la competencia. Y entonces ahí empiezan a entrenarse a partir del modelado, ¿no? Juan Pérez, o estos ejemplos que yo les ponía a las chicas universitarias, ellas podrían ir, esta chica de Taekwondo, Lucero Vidal, y explicarnos, ¿no? Cómo fue su proceso, cómo es que el deporte le ayudó, cómo fue la competición, y ahí hay un proceso de modelado. Después a los demás se les va a invitar a replicarlo o a simular que están trabajando en esa actividad. Y es así como se entrenan. También se entrena en la puntualidad, en llegar a la hora del entrenamiento, en salir a la hora que termine el entrenamiento, ¿no? En no faltar a los entrenamientos,
porque eso nos habla de una disciplina, ¿no? Y Por también se supuesto. entrenan en el juego limpio. Cuando yo estoy ya en la cancha, en la competición, a la hora de trabajar, de que me anotan o no me anotan, estos ejemplos que puse de Novak Djokovic y demás, em, él pierde los estribos, entonces no fue una habilidad entrenada, ¿por qué? Porque no está acostumbrado a perder, ¿no? Cuando nosotros perdemos, el entrenador también puede trabajar sobre ese manejo de la emoción. Perdimos, vamos a ver en qué nos equivocamos, corregimos la trayectoria y se entrena el manejo emocional, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto partidos, sobre todo en fútbol, que son los que nos televisan más, y les anotan un gol y terminan golpeándose, ¿no? Y todos entre todos. Eso no es entrenar las habilidades blandas. Entonces, ¿cómo un entrenador podría incluirlo en el manejo o la gestión de las emociones y el manejo de la frustración para que no sucedan esas cosas, ¿no? Dentro del campo. Sí, de hecho, el partido de Pumas del fin de semana iban ganando 2-0 muy temprano en el encuentro y resulta que nos expulsan a un jugador. Ujú, Íbamos ganando, íbamos 2-0, íbamos con el partido súper controlado. ujú, Y de hecho, esa expulsión, pues sí marcó la definición de todo el encuentro porque quedaron empatados 3-3. Pero ujú. pues pues ahí un exabrupto de este cuate porque pues alzó demasiado el codo en una situación que no ameritaba hacerlo así. Quién sabe si tendría algo, una carga ahí psicológica o tuvo algún roce antes con ese jugador, en fin, y no se controló, ¿no? Claro, y ahí volvemos a la consideración inicial del 85 y entre el 87% del éxito, es decir, ganar ese partido dependía de las habilidades blandas, dependía de, ya nos expulsaron a uno, nos mantenemos tranquilos, gestionamos emociones, trabajamos en equipo y seguimos jugando normal, pero es quizá también lo que sucede en los partidos de las selecciones, ¿no? Que van ganando, que van muy bien y de repente dicen esa mentada frase de jugamos como nunca y perdimos como siempre, habla de habilidades blandas, ¿no? Porque no es la técnica, entrenan diario, entrenan todos los, Sí, pero hay algo en las habilidades que no se han entrenado, ¿no? Y que se tienen que incluir en los programas académicos de la disciplina que se esté entrenando. claro. Y el ejemplo que ponías en el caso de los deportistas, ¿no? Dices, las habilidades blandas no solamente es algo que deben de aprender y aplicar los entrenadores, sino los propios deportistas deben de aprenderlo y aplicarlo de motu propio. En el caso de Simone Biles, pensando en lo que ella tuvo que hacer en un momento tan crítico, porque ella estaba en la competencia, Ujú. pero ¿y qué tal si se le forza a hacerlo, el seguir compitiendo hasta una lesión pudiera haberse provocado, ¿no? Claro, claro, esto ya es un aspecto psicológico, ¿no? De la construcción. Afortunadamente para ella, ella tomó distancia y tuvo todo el apoyo, ¿no? Tal vez hubo muchas críticas, pero no hubo una presión para que regresara a competir. Sin embargo, también tiene que ver con el autoconocimiento y ella dijo, ya no confiaba en mí misma y decidió retirarme en ese momento, aún cuando era la final de un evento de talla internacional, ¿no? Ella decide no competir porque no le estaba haciendo bien. Y eso es quizá más sensato que competir y lesionarse. También los espectadores necesitamos desarrollar habilidades blandas porque no hemos sido empáticos, ¿no? Vimos la lluvia de comentarios, eh, es decir, es Críticas. que las críticas, ¿no? El por qué, si era la campeona, qué le costaba competir y luego ya, o sea, no. Pero eso mismo pasa con los atletas universitarios y el entorno familiar, ¿no? O el entorno de los amigos o la escuela, ¿no? Ay, pues tú ve, compite, rómpetela, ¿no? Les dicen, pues ya estás ahí y demás. Cuando en realidad pues, necesitamos construir procesos educativos o formativos que atiendan a esta necesidad, a estas habilidades, que se reconozca la parte humanística de la competencia, ¿no? Claro. Y también lo que indicabas, ¿no? Que estas habilidades blandas trascienden al deporte. O sea, quiere decir que el deporte tiene una formación integral en sus alumnos y es muy importante, obviamente, no solamente las habilidades duras,
no estas blandas, que creo que son todavía mucho más importantes. Claro, y vale decir que durante el confinamiento, durante la pandemia, lo que nos decían o lo que nos recetaban era, haz ejercicio o realiza alguna actividad artística, porque era un camino para restablecernos en cuanto a habilidades blandas. No estábamos construyendo nada duro o nada técnico, pero la resiliencia llegaba a partir de la actividad física, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y cuando leo esta nota de Lucero Vidal que también dice, el taekwondo me salvó, es una nota muy fuerte, es una frase muy fuerte porque habla del papel de deporte en la formación integral de los universitarios. Cómo el deporte va a permitir, son ventanas, ¿no? Para espacios que quizás no tendríamos, que podríamos decaer, y si nos vamos hacia el lado contrario, está el caso de Simone Biles, que el deporte no fue esa ventana, sino que más bien era lo que le cerraba el camino. Entonces, pues quizá lo que tengamos que rescatar aquí es que las habilidades blandas nos van a permitir gestionar y aprender a comportarnos en diferentes entornos y en diferentes áreas. Eso quiere decir que desde que nacemos hasta el fin de nuestros días podemos irlas desarrollando y podemos ir mejorando y gestionando cada una de estas emociones. Así es. Pues, Rosario, ya se nos vino el tiempo encima. Creo que ya no hay más preguntas que solventar por el momento. Yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado para tratar este tema y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. A los demás nos vemos la próxima semana en las Ciencias del Deporte. Muchas gracias. Hasta pronto.